Muy buenas tardes. Un saludo cordial para los concejales de la Comisión de lo Social, para las doctoras que nos vienen apoyando las políticas públicas. Entonces, por favor, un saludo cordial también para nuestra secretaria. Hoy se está transmitiendo, ¿sí? Y las personas que nos siguen a través de las redes. Bueno, entonces, secretaria, por favor, llamamos a lista. Buenas tardes, honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Con las buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Honorables concejales, muy buenas tardes. Honorables concejales de comisión, las representantes de la administración, contratistas. Señora secretaria, muy buenas tardes. Camacho González Juan Gabriel, Partido Alianza Verde, presente. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Con las muy buenas tardes para todos y todas presentes, señora secretaria. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Muy buenas tardes para todos y todas. Jorge Gutiérrez presente, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 honorables concejales en el recinto, hay quórum. Gracias, secretaria. Por favor, orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 007 de 2026, por medio del cual se adopta la política pública para la primera infancia, adolescencia y familia, Oaxaca, un lugar mejor para crecer, 2026-2036, con base en parámetros de ley. Concejal ponente, Juan Gabriel Camacho González. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. En discusión, orden del día. Sigue en discusión. La comisión aprueba el orden del día. Señor presidente, sí. Aprobado el orden del día. Siguiente punto, por favor, secretaria. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 007-2026, por medio del cual se adopta la política pública para la primera infancia, adolescencia y familia, Oaxaca, un lugar mejor para crecer, 2026-2036, con base en parámetros de ley. Concejal ponente, Juan Gabriel Camacho González. Gracias, secretaria. Cabe anotar que esta ponencia fue presentada el 20 de mayo y hoy vamos a hacerle primer debate. Entonces, honorable concejal Camacho, tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable concejal, por permitirme el uso de la palabra. Reiterarles el cordial saludo. El día de hoy, de acuerdo a la citación que se hizo. Perdón, concejal, hay que hacer la lectura de la proposición. Sí, para allá voy. Proposición. Por las anteriores consideraciones y con el ánimo de construir un documento claro y preciso al lector con las modificaciones sugeridas en el numeral anterior, consideraciones del ponente, encuentro que este proyecto de acuerdo 007-2026, titulado por medio del cual se adopta la política pública para la primera infancia, adolescencia y familia, Oaxaca, un lugar mejor para crecer, 2026-2036, con base en parámetros de ley, es viable. Por lo tanto, me permito presentar ante la Comisión Segunda Permanente de Gobierno ponencia positiva para que continúe su estudio en comisión y se analicen las inquietudes y demás proposiciones de cambio que se presentan en la discusión de la ponencia. Cordialmente, Juan Gabriel Camacho González, concejal ponente. Tiene la palabra, concejal Camacho. Gracias, honorable presidente de comisión. Sí, realmente es la presentación de hoy de la ponencia, pero de antemano, honorable presidente de comisión, es decirle que hoy no vamos a votar esa ponencia, en el sentido de que ella va a llevar otro trámite, digamos, en cuanto a la exposición que se tiene que recibir en su totalidad, para así tener más claridad respecto a lo que nos están presentando en el proyecto de acuerdo 007. Hemos
o personalmente he estado estudiando este proyecto de acuerdo y hemos encontrado unas diferencias y en cuanto a esos acercamientos que se tuvieron con la comunidad, los diagnósticos, y también cuando nos explicaban de que vamos a trabajar con una cifra que nos entrega el DANE. Realmente la población es muy superior a esas cifras que están presentando, y en el transcurrir de esos 10 años venideros sabemos, y no es un secreto, que nos van a quedar esas políticas públicas por debajo de la población. Entonces sí, realmente es entrar en enfoque a esas poblaciones de lo que realmente se va a trabajar en beneficio de nuestros boyacenses. Otro punto primordial son aquellos recursos que desde su momento se van a colocar para el trabajo de estas políticas públicas. Yo creería que sin recursos es difícil trabajar. Nos explicaban que pues no pueden tocar los presupuestos de los años que vienen, pero sí se debe tener claridad en qué presupuesto y cómo se va a trabajar durante estos año y medio que tiene la administración a su cargo para el enfoque de estas políticas públicas a la población boyacense. Entonces, honorable concejal, no sé si su merced me permite leer las proposiciones que vienen anexas para que acá las personas presentes las tengan en cuenta y miren en qué, digamos, nos podemos enfocar más, qué falta, qué podemos adicionar, qué podemos quitar. Eso es lo que se necesita para el estudio de esta ponencia. De antemano, presidente, agradecerle por darme el uso de la palabra, y si a su venia podemos leer las proposiciones y unos cambios que vienen en el transcurso de la ponencia, como se hizo la respectiva, como se formó o como se estableció acá para el tema de las proposiciones. A ver, honorable concejal Camacho, no sé si una cosa muy breve, pues arrancamos con el objeto del proyecto, muy breve, no vamos a hacerlo, sino algo corto. Objeto del proyecto, la iniciativa del proyecto, antecedentes y trámites, la exposición de motivos, y ahí sí arrancamos ya con la parte, algo muy corto, pues. Listo, presidente. Bueno, muchas gracias. Entonces, por designación del presidente del honorable Consejo Municipal, me corresponde dar trámite como ponente del proyecto de acuerdo número 007 del 2026, radicado en la Secretaría de la Corporación el día 4 de mayo del 2026, entregado por el señor presidente de la Corporación el día 5 de mayo del 2026, y que tiene como título Proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la política pública para la primera infancia, adolescencia y familia, Boyacá, un lugar mejor para crecer 2026-2036, con base en parámetros de ley. Objetivo del proyecto de acuerdo. El presente proyecto de acuerdo ha sido radicado por el señor alcalde de Boyacá, doctor Gabriel Hernán González Rojas, y el objeto fundamental es adoptar la política pública para el desarrollo integral de la primera infancia, adolescencia y familia. Boyacá, un lugar mejor para crecer 2026-2036, para que se reconozca, garantice y permita el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia, y el cumplimiento de sus realizaciones contenido en el documento técnico que hace parte integral del presente acuerdo municipal, en el cual se desarrollan 3 ejes, 9 componentes, 13 metas de resultado, 143 metas de producto y 152 actividades con enfoque poblacional, diferencial e incluyente. Iniciativa del proyecto. Tal como se establece el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes, y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administrativas locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Por lo tanto, cumple la disposición jurídica toda vez que fue presentado por el alcalde municipal de Boyacá con el fin de formular y adoptar la política pública
que garantice los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes, familia en el municipio de Boyacá para el periodo comprendido entre el año 2026-2036. Antecedentes y trámites. El proyecto de acuerdo se radica ante la corporación por parte del señor alcalde municipal de Boyacá el día 4 de mayo del 2026 con el fin de darle trámite al estudio minucioso del presente proyecto de acuerdo durante las sesiones ordinarias del mes de mayo del 2026. El señor presidente me designó como ponente del estudio mediante el oficio 068 del 2026, tal como se establece en la ley 136 de 1994 y de conformidad con el acuerdo 037 del 2019 de reglamento interno del Consejo. Exposición de motivos. El proyecto de acuerdo número 007 del 2026 presenta una amplia exposición de motivos donde se describe la importancia del mismo y la necesidad de hacer la formulación y posteriormente su aprobación, toda vez que el acuerdo número 011 del 2013, por medio del cual se adopta la política pública social para la primera infancia, adolescencia, juventud, hombres y mujeres adultos y personas adultas mayores, todos y todas con o sin discapacidad, víctimas o no del conflicto armado, pertenecientes a grupos étnicos diversos en el sector rural y urbano. Boyacá Construyendo Sociedad, ganamos todos, se encuentra vencido desde el año 2023, para que sea la respectiva aclaración. Unidad de materia. De acuerdo con lo anteriormente expuesto y verificado cada uno de los artículos que conforman el presente proyecto de acuerdo y dando alcance al anexo o documento técnico, me permito manifestar que el documento cumple con la unidad de materia, toda vez que se encuentra enunciando en él el marco legal internacional, nacional, departamental y municipal, y busca un conjunto de acciones complejas, ejercidas por diferentes actores y destinadas en un lapso de tiempo a afectar la realidad frente a uno o varios problemas sentidos para la comunidad. Es decir, que la política debe tener en cuenta retos definitivos a través de metas de resultado que le permitan ser eficaces en la protección de los derechos de esta población, promover la construcción de planes integrales con y para las y los niños y adolescentes, incluyéndolos económica, social y comunitariamente a las dinámicas del municipio. Luchar por la superación de la pobreza de la población infantil, permitiendo un marco de acción no aliado temporalmente a un gobierno, sino proponiendo un reto a 10 años, permitiendo superar las brechas y desigualdades en el territorio. Seguido luego se encuentra el contenido del proyecto, donde en ese contenido, si me permite, honorable presidente. Perdón, no hay necesidad de denunciar porque tenemos el documento, únicamente pues que la cantidad de artículos que tiene el proyecto de acuerdo. Bueno, entonces le damos consideraciones del ponente, presidente. Bueno. Respetados concejales de la comisión. Perdón, si me permite, Señor. Una intervención en cuanto al fundamento jurídico, pues se presenta un marco jurídico en cuanto a las normas internacionales, nacionales, departamentales y municipales. Son las leyes, sí, señor, ordenanzas y los acuerdos municipales. Eso en cuanto a fundamentos jurídicos. Y en cuanto, ya te digo, en cuanto al contenido del proyecto, es únicamente pues el presente proyecto de acuerdo se compone de 14 artículos
y ahí estamos enunciando que no se encontró el artículo 14º. Del 13º pasó al 14º. Entonces lo estamos enunciando ahí. Más adelante pues hacemos las correcciones. Entonces ahora sí continúe, señor ponente, con las consideraciones de ponencia. Dentro del marco municipal, sí quisiera que nos hicieran una aclaración de acuerdo al acuerdo número 006 del 2021, donde creería y dice, derogue los acuerdos 017 del 2017 y 031 del 2018 y expide el acuerdo único del Fondo Especial para el Fomento de la Educación Superior FOES del municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones. Creería que este FOES no iría en el proyecto que está presentando. También en el decreto número 007 del 2026, donde dice deroga los decretos 015 de marzo del 2010 y 069 del 10 de noviembre del 2021, se establecen disposiciones para la regulación, uso, aprovechamiento económico y control del espacio público en el municipio de Boyacá, Cundinamarca, en el marco de las políticas de ordenamiento de seguridad y convivencia ciudadana y se dictan otras disposiciones. Entonces sí me gustaría que nos aclararan cuál es la base jurídica de este decreto en el tema de niños, niñas, adolescentes y familia. No sé, honorable concejal, si hacemos todas las consideraciones y arrancamos desde... Ya eran esos dos punticos que tenía ahí para que queden claros de acuerdo a lo que se va pasando, entonces sí, consideraciones del ponente. Respetados concejales de la comisión, he realizado este estudio de una manera juiciosa a pesar del corto tiempo y la extensión del documento, un proyecto de acuerdo de 14 artículos, un documento técnico de 155 folios, teniendo en cuenta el amplio marco jurídico analizado el acuerdo 011 del 2013, acuerdos de otros municipios, haciendo un análisis profundo al anexo técnico, respetuosamente considero hacer algunos ajustes y solicitar de la misma manera que a medida que se vaya estudiando el proyecto, de ser necesario y por solicitud de los honorables concejales, se tengan en cuenta las inquietudes o proposiciones y se dé respuesta acorde para construir un documento claro que seguramente servirá de documento de consulta para muchas personas. En el encabezamiento del proyecto de acuerdo se debe hacer claridad sobre las atribuciones constitucionales y legales, por tal motivo se deberá modificar de la siguiente manera. El Honorable Consejo Municipal de Boyacá, Cundinamarca, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y especialmente las conferidas por la Constitución Política de Colombia, numeral 2 y 10 del artículo 313, Ley 136 de 1994, Ley 1551 del 2012 y el Acuerdo Municipal 037 del 2019. En cuanto al fundamento jurídico, se hace necesario tener en cuenta el estudio e inclusión de la siguiente normatividad. La Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. La Ley 2294 del 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Esta proyección del nivel nacional contempla en la sección 2 niñas, niños y adolescentes amados, protegidos e impulsados en sus proyectos de vida con propósito. Este capítulo desarrolla la proyección tomando en cuenta la importancia de la acción intersectorial y transsectorial, en cuyo concepto la conformación comunidades protectoras integrales, la vida de cada niño, niña o adolescente con la participación de las familias y a través de ofertas institucionales, la acción pública estaría orientada por varios principios: simultaneidad y complementariedad,
integralidad y transectorialidad, prioridad y participación. También la proyección apunta hacia la universalización de la atención integral, sobre todo en los territorios y comunidades de mayor vulnerabilidad. Asimismo, busca garantizar protección de la trayectoria de la vida y de la trayectoria educativa a través del arte, el deporte, la cultura, el ambiente, la ciencia y la tecnología. La Ordenanza 001 del 2024 se adoptó el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028, gobernando más que un plan, en donde su apuesta, comunidad y diversidad, establece las siguientes estrategias: promover acciones en función del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, donde se propenda por el goce efectivo de los derechos de esta población en todos sus entornos. Proteger a los niños, niñas y adolescentes de los posibles riesgos y vulnerabilidades que trae el uso no monitoreado de las tecnologías, en alianza con las familias, docentes, autoridades competentes, que permitan identificar actividades inapropiadas para esta población. Generar acciones que logren disminuir el riesgo y la materialización del trabajo infantil y las violencias contra los niños, niñas y adolescentes en el departamento, realizando acciones transversales e intersectoriales. El fortalecimiento de los espacios lúdico-pedagógicos para la recreación, el aprendizaje y la convivencia pacífica, propendiendo por su dotación completa y cualificación de su talento humano. La ejecución de estrategias innovadoras para la prevención de violencia y embarazo en adolescentes con priorización municipal. Promover acciones coordinadas basadas en la gobernanza para lograr las coberturas de vacunación. Quinto, que mediante el Acuerdo 002 del 2026, la Administración Municipal de Boyacá implementó la Ley 2535 del 2025, política pública que permite brindar apoyo económico mediante capital semilla a las mujeres del territorio que deseen emprender, contribuyendo así a la reducción de las brechas sociales y económicas que las afecten, generando oportunidades de empleo y desarrollo económico local para las familias boyacenses. Sexto, determinar si en el Plan de Desarrollo Municipal Boyacá, un plan de todos 2024-2027, hay algún componente, programa, subprograma y metas para llevar a cabo la adopción de las políticas públicas para niños, niñas, adolescentes y familias. No se enuncia. Sugiero incluir la observación general 17 del 2013, resalta la importancia de garantizar que todo niño tenga derecho al descanso, derecho al juego, actividades recreativas apropiadas a su edad, que fomenten bienestar, igualmente acceso a la vida cultural y a las artes, para lo cual el Estado debe adoptar medidas efectivas y considerar las necesidades específicamente de los niños en sus políticas y programas. Octavo, entre los objetivos del desarrollo sostenible, Agenda 2030, se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Revisando el documento técnico de la política pública, niños, niñas, adolescentes, familia, no se hace énfasis en la importancia de cuidar el medio ambiente, teniendo en cuenta que se pueden fomentar hábitos ambientales en los niños con acciones como introducir ideas de reciclaje y enseñarles cómo los materiales reciclados pueden convertirse en objetos nuevos, como por ejemplo hacer disfraces, carteleras, entre otras. Inculcarles la responsabilidad de utilizar el agua moderadamente, juegos y actividades lúdicas para enseñar sobre el cuidado del medio ambiente, proyectos de huerta tanto casera como escolar, también como apagar las luces, respetar y cuidar los animales.
Noveno, es importante resaltar que es una realidad en nuestro municipio las mascotas en casa. No se evidencia en el documento talleres sobre tenencia responsable de mascotas, rutas de atención del maltrato animal y responsabilidad sobre las personas que incumplen la normatividad vigente. Décimo, se solicita enviar el segundo informe del contrato 254 del 2024, toda vez que no se evidencia en la página del SECOP 2, y de esta manera conocer el documento final entregado por la Fundación Manco Lepanto. 11. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social el informe de evaluación y las conclusiones entregadas por las dependencias o personas responsables del seguimiento al Acuerdo 011 del 2013, para saber si lo que fue planteado tuvo los logros esperados y si los planes de acción fueron efectivos. También cuál fue el impacto que tuvo la inversión realizada en años anteriores en la evaluación y seguimiento. 12. Considerando que la política pública de primera infancia, adolescencia y familia constituye una herramienta estratégica para garantizar los derechos durante los próximos 10 años en el municipio de Boyacá, Cundinamarca, siempre que se incorpore metas verificables, se debe asignar recursos en el presupuesto, mecanismos de seguimiento, articulación interinstitucional y participación activa de la comunidad. 13. Establecer un responsable directo en cada actividad propuesta y en las metas producto de los actores responsables. Indicar si los actores corresponsables conocen el documento y presentar las evidencias como se hizo la socialización con cada entidad. Familias, Hospital Santa Matilde, Gobernación de Cundinamarca, juntas de acción comunal, universidades o institutos técnicos, instituciones educativas, Policía Nacional, funcionarios públicos, personería municipal, Consejo Consultivo de Mujeres, empresas privadas, organizaciones o fundaciones municipales, entre otras. 14. Verificado el informe número 003 del contrato 226 del 2025, se desarrolla una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda donde se realiza la proyección de recursos de la política pública y el incremento para cada año de acuerdo con el IPC, presentar el documento matriz de costeo de las políticas públicas, en este caso para niños, niñas, adolescentes y familia. 15. Se deberá crear un artículo de informe de avance de la política pública que se deberá presentar anualmente al Consejo Municipal. De igual manera se informará en rendición de cuentas anual que presente la Administración Municipal. 16. Que el decreto 1782 del 2019 adicionó el capítulo 7 al decreto 1072 del 2015, decreto único reglamento del sector trabajo, línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador 2017-2027. Por favor, aclarar este punto. Que en el COMPES 3992, prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes, establece lineamientos para la prevención integral de violencias físicas, sexuales, psicológicas y digitales. También, por favor, aclarar. 18. Eliminar de este contexto el acuerdo 006 del 2021, que dice deroga los acuerdos 017 del 2017 y 031 del 2018 y se expide el acuerdo único del Fondo Especial para el Fomento de la Educación Superior FOES del municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones, pues está dirigido a jóvenes de educación superior. Eliminar exposición de motivos del proyecto de acuerdo.
Proposición. Por las anteriores consideraciones y en el ánimo de construir un documento claro y preciso al lector con las modificaciones sugeridas en el numeral anterior, consideraciones del ponente, encuentro que este proyecto de acuerdo número 007 del 2026, titulado por medio del cual se adopta la política pública para la primera infancia, adolescencia y familia, Boyacá un lugar mejor para crecer 2026-2036, con base en parámetros de ley, es viable. Por lo tanto, me permito presentar ante la Comisión Segunda Permanente de Gobierno ponencia positiva para que continúe su estudio en comisión y se analicen las inquietudes y demás proposiciones de cambio que se presenten en la discusión de la ponencia. Cordialmente, honorable concejal Juan Gabriel Camacho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal. Pues está leída la ponencia. No sé si ustedes pues tienen que, fueron los que hicieron el proyecto de acuerdo, o es la secretaria la que tiene que algunas partes incluir y sacar algunos puntos que creemos que no deben estar dentro del proyecto de acuerdo. Pues ahorita posteriormente les damos la palabra para que ustedes digan, eso no le compete a nosotros, le compete a la secretaria. Concejal Jorge tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a las doctoras que nos acompañan. Bienvenidas al recinto del Consejo, honorables concejales, compañeros de comisión de gobierno. Muy buenas tardes, señora Marinés. Muy buenas tardes, y las personas que nos siguen por las redes sociales. Les quiero hacer una pregunta para poder hacer una intervención. Estas políticas públicas son tomadas de nuevo totalmente a las políticas anteriores que finalizaron en el 2023. Me preocupa un tema muy importante que lo evidencié el día de ayer. Les voy a leer a ustedes, lo había dicho anteriormente fuera de sesión, pero les voy a leer así brevemente. Año 2018. Apoyo la gestión en la... Perdón, me pongo las gafas. Sí, apoyo la gestión en la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional con el seguimiento de evaluación al plan de desarrollo y a las políticas públicas sociales del municipio de Boyacá, el progreso de Boyacá, nuestro compromiso 2016-2019. Este se hizo un contrato por un valor de 27 millones. En el año 2019 tiene el mismo objeto de contrato. Apoyo la gestión en la asesoría de acompañamiento, fortalecimiento institucional, con el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo de las políticas públicas sociales del municipio de Boyacá, el progreso de Boyacá, nuestro compromiso. 50.400.000. Y tenemos ya para, esa fue la anterior administración, ya la que tomó, la que pasó, vigencia 2020-2023, dice así: prestación de servicios de la asesoría de acompañamiento, seguimiento de la implementación de las políticas públicas de la infancia y estrategias de educación del municipio de Boyacá. Yo escuchaba que la doctora, ese tiene un valor de 28.200.000. Me decía que había trabajado con las anteriores administraciones y su merced tiene especialización en políticas públicas. ¿Por qué viene lo anterior? Ya le digo. Entonces vamos, 27 millones, 50 millones, 28 millones. Seguimos con el mismo objeto de contrato. Dice: prestación de servicios a la asesoría, acompañamiento y seguimiento, implementación de la política pública social y las estrategias de educación del municipio de Boyacá, 39 millones, 250.000. Eso es año 21. Año 22, 40.690.000 con el mismo objeto de contrato, y año 2023, 31 millones. Estamos haciendo una pequeña cuenta, nos da 211 millones. Me preocupa un tema, honorables concejales. Lo he dicho y lo repito: 211 millones que en este momento ustedes llegaron y dijeron, la verdad, esos 211 millones hasta el momento no valió la pena, de todos los puntos, todo el proceso que tenía. No sé si la doctora acompañó esas políticas públicas, me gustaría preguntarle.
sí las preguntó, sí las acompañó en su momento, y por qué no se tomó nada. Y lo otro, no veo en ninguno de los tres informes, yo me atrevo a decir de mi parte que si yo le echaba un ojo así de gavilán, dirían los abuelos, al acuerdo que tiene el concejal Luis y el acuerdo que tiene, o los acuerdos que tiene el concejal Camacho, sería uno decir mentiras. Suficiente con la responsabilidad que tenemos, pues cada uno, hablo por mí, de nuestra parte. Por ejemplo, yo veo aquí que tengo, por ejemplo, una aplicación, cuando llegue el momento lo mostraremos, una aplicación de políticas públicas, como lo voy a decir así, suena feo, el copy-paste que nosotros hacemos. Aquí me abre una parte de discapacidad y nombra la ley de discapacidad y todo. En la política, ¿quién tiene discapacidad? El concejal Luis. Sí, y el concejal Camacho tienen esa última. Y aquí me aparece. Es entendible, obviamente, que uno pues quiera generalizar este tipo de acuerdos cuando se presentan todos a la vez. Y ahí es donde se van a cometer los errores. En conclusión, ¿qué quiero con esta pequeña intervención? Ya vendrán más. No se me quede sin sabor de la aplicación, por ejemplo, en el tema de motivos y en el tema de proyecto que están hablando. Creo que es lo mismo, concejal Luis, ¿usted tiene ese dato? De lo mismo que se habla de... yo le comenté... Creo que estamos hablando de 2 párrafos. Creo que la justificación... Por favor, me corrija ahorita, enseguida termine mi intervención. Y unas observaciones de forma son corregibles. Me preocupa es cuando se empiezan a presentar muchas observaciones de fondo dentro de los contratos. Si bien llevan la misma metodología porque son políticas públicas sociales, pues obviamente tienen que distinguirse hacia qué sector se va, porque si no sería una política para niños, jóvenes, adolescentes, abuelos y personas discapacitadas. Por ello es que se dividen en proyectos de acuerdo, para que no sea lo mismo, porque si no estaríamos hablando de un mismo acuerdo partido en 4 partes. Entonces digamos que les quiero dejar ese interrogante. No se tomó nada de esos 211 millones de pesos gastados por parte de las administraciones anteriores, no sirvió nada de eso. Lo otro, ¿qué conclusión se llegó a ese proyecto 011 de 2013 por parte de ustedes para retomar todo desde cero en esta administración? O sea, ¿cuál fue el concepto, o si tienen ustedes algún concepto, doctoras, que le puedan presentar a este recinto para decir, no, tienen toda la razón? De ahí no sirve absolutamente nada. Esos 211 millones se perdieron porque todas esas políticas públicas en 10 años evolucionaron, cambiaron muchísimo en su totalidad, no un 10%, un 20%, sino un 100%. Esa es como parte de mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. A ver, ¿quién de los concejales no me puede dar la palabra? Concejal Luis tiene el uso de la palabra. Bueno, gracias. Estuve indagando con respecto a su tema, o al tema que hemos tratado, porque no solo sino los tres, con respecto a estos valores con la administración anterior, no esta, sino la anterior. Y me decían que era una contratación por OPS que se ha hecho para hacerle seguimiento a las políticas públicas, que esos eran los valores que aparecían. Por eso que habían 2 valores en un año, que era cada semestre. Fue la explicación que me dieron en su momento, de pronto para adelantármele, porque creo que no tenían la respuesta ellas. En cuanto a lo último que su merced refería, sí, estamos mirando que en el proyecto de acuerdo, pero vuelvo y digo, de pronto no son ustedes los encargados de hacer hacen el estudio, pero no el proyecto de acuerdo lo presentan. Que tanto en la exposición de motivos como en el proyecto 08 de 2026 son 2 documentos exactamente iguales. En la exposición de motivos y en el articulado aparecen igual.
Entonces es de las partes que nos tiene pues preocupados. Dice, pues, lo tenemos en exposición de motivo y en el articulado igual. Entonces, pues, para mí o para algunos, pues nos sobra esa parte de que esté en ambas situaciones. Por la razón, entonces ahí estamos diciendo, por la razón solicitada, se solicitó la reforma de la exposición de motivos, que debe ser un documento claro, que debe justificar la existencia del proyecto, por qué debe ser aprobado, precisar en qué parte del documento se encuentra la situación actual, antecedente y el problema que se busca resolver. Seguramente se debe argumentar por qué es necesario que el proyecto señalando los beneficios sociales, económicos, culturales, ambientales, citar la normatividad vigente en todos los niveles, a nivel internacional, nacional, departamental y municipal, en orden. Presentar el objeto que se pretende alcanzar con la aprobación de estos proyectos. Describir el impacto esperado, los efectos positivos en la comunidad involucrada, describir la ejecución de la propuesta, considerando recursos, responsables y tiempo. Por último, presentar una conclusión que confirme y motive la importancia de su aprobación. Por lo tanto, la exposición de motivos no es requisito de formalidad, es el documento que convence a los legisladores que el proyecto es necesario, viable y beneficioso. Eso en cuanto a lo que refería nuestro concejal Jorge. Entonces, ahora sí tiene el uso de la palabra. Pues en primera instancia voy a permitirme responderle al honorable concejal Jorge, en el sentido de que nosotros somos contratistas, que no somos sujeto de control político del Consejo Municipal, que se sale de la competencia y exacerba las competencias del honorable Consejo Municipal al requerirnos sobre responder por contratación del año 2018 o del 2019, y en ese sentido quisiera pues dejar esa claridad, pero sí voy a responder, porque nosotros sí estuvimos acá en el municipio de Oaxaca, trabajando en el gobierno de la doctora Gloria Marcela Gaitán Chiribí, que se unió con el doctor Juan Carlos Gaitán, es decir, que estuvimos con Juan Carlos Gaitán y Marcela Gaitán. Durante ese proceso hicimos, y el contrato versa completamente sobre el tema del seguimiento al plan de desarrollo, que generaba unas tareas específicas y a la par con el tema de políticas públicas. El contrato se cumplió a cabalidad. La verdad no tendría por qué responder sobre esto, pero lo voy a hacer porque tenemos suficiente sustento para hacerlo, en el sentido de que el contrato se cumplió a cabalidad, a tanta cabalidad que el municipio en ese momento alcanzó uno de sus niveles superiores en niveles de eficiencia y eficacia dado por los indicadores del DNP. Y en cuanto al tema de políticas públicas, se entregaron los informes y los instrumentos de medición de las políticas públicas que venían del gobierno anterior. ¿Qué haya sucedido en el gobierno 20, en la anterior a este? Pues no tenemos ni idea, no tuvimos ningún tipo de relación con el gobierno anterior. En este gobierno hemos tenido una única relación, que ha sido la de generar el proceso de revisión documental de Manco Lepanto y formular las políticas públicas, que es lo que aún estamos haciendo. Pero aún así, adicional a que lo hicimos, entregamos en el mes de diciembre, en noviembre de diciembre entregamos un informe muy detallado con actas de todas las sesiones que se hicieron, porque a nosotros nos entregan un documento de Manco Lepanto, pero nosotros decidimos hacer unas intervenciones adicionales con comunidad.
y adicional a que decidimos hacer unas intervenciones con comunidad, hacemos unos procesos de encuesta y revisamos de todas maneras las políticas públicas que venían en su trasegar. Y no es que no hayan servido. Decir eso es desconocer que hubo un ejercicio en el mes de noviembre aquí en este Consejo Municipal donde presentamos todos los resultados de esa evaluación. Y volver sobre eso es repetir, porque en noviembre o diciembre, no estoy segura, hubo una sesión específica de más de 4 horas para eso. Y se entregó en un drive una gran cantidad de información y documentos en este Consejo Municipal, en el que se expresaba que las políticas públicas habían llegado hasta cierto punto y que se requería hacer el ajuste, no solamente porque su término había vencido en el 2023, sino porque adicional a que se había vencido en el 2023, pues había normativa nueva que debía tenerse en cuenta. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros entregamos el informe, fue un informe recibido por este honorable Consejo Municipal, que además estuvo de acuerdo con la recepción de este informe. En ese momento se encontraba como presidente, el anterior presidente, Germán David Chiribí, permíteme por favor. Germán David Chiribí. Perdón, pasé una interpelación ahí. Sí, señor. Es que pues aquí nunca se presentó como tal por parte de ustedes, lo voy a decir directamente, sino fue mediante un control político que solicitó en ese momento el exconcejal David Chiribí. No fue ni por parte de la administración que presentaron. Si no se presenta esa citación a control político sobre políticas públicas, nunca hubiéramos sabido de en qué iba o qué se estaba haciendo. No sé. Perdón, sí, termino y eso. Entonces, lo decimos porque nunca se hizo ni presentado por el municipio. Pues el municipio, ustedes no tenían por qué estar, si el municipio no les da vía libre para que presenten, pues no lo hacía. Pero se hizo mediante un control político, o si no, durante estos años, ni los años anteriores de los 4 años, no se hizo control político sobre políticas públicas, y apenas se hizo en diciembre por parte del concejal David Chiribí, ex concejal hoy, pero como control político, si no, no hubiera sido presentado ese informe. No. Hasta ahí, si quiere agregar algo, honorable concejal. Para una interpelación, y pido excusas si se tomó de la siguiente manera. Es entendible obviamente que desde la bancada del Partido Demócrata, la cual represento, tengo muy claro obviamente lo que dice la ley 136 y la ley 1551, que únicamente se citarán a secretarios, secretarias, ¿cierto? Y aquellas empresas que presten un servicio público dentro del rol, y se le invitará, llegado tal caso, ¿cierto?, a la secretaría o la dirección para que invite a sus contratistas, se llaman subcontratistas, para que entreguen un informe relacionado de acuerdo a la citación de debate de control político. Dicho lo anterior, ¿qué quiero decir? Obviamente, doctora, pido excusas si usted lo toma de la siguiente manera. En ningún momento estoy llamando a un informe. ¿A qué me refiero? Que bien, si lo acaba de decir usted, lo acaba de decir también el señor presidente de comisión, aquí se hizo un tema en noviembre. Correcto, eso está muy bien, que en noviembre se haya hecho y todo, pero fue un informe a nivel general, total, digamos, de todas las políticas públicas, y fue un buen archivo, un archivo que se presentó al Consejo. Yo recuerdo que yo estaba ya sentadito donde está el concejal, no mentira, yo estaba de este ladito, creo que estaba de este ladito aquí donde se concentra el concejal John. Eso lo entiendo. Mi pregunta es la siguiente, obviamente yo nunca lo digo, sino siempre estamos aquí, primero que todo, en primer debate. Aclaramos, ¿cierto?, de comisión. ¿Por qué? Porque se generan estos interrogantes. ¿Cuál es mi interrogante? Si se gastaron 211 millones en políticas públicas y vemos que se tiene que cambiar en su totalidad, ustedes hicieron el trabajo y no lo estoy poniendo en duda. Correcto, pero es porque, digamos, no se anexó como ese informe hacia las políticas. Se hizo a nivel general en noviembre. Pero me atrevo a decir, ¿qué decía en el año 2024, 2023, 2020 de las políticas públicas, por ejemplo, de los jóvenes? Hablo de mi contrato, hablo de mi proyecto, y obviamente no está aquí para hacerlo, sino estamos hablando de niñas, de niñez, adolescencia y familia. Es que, a mi parecer, retomando un contexto con esa información
recolectada durante estas vigencias, con esos contratos, ¿cierto? Algo de eso se debe arrastrar hacia este lado. Digo yo, ustedes son los especialistas, nosotros aquí, yo lo he dicho y vuelvo y lo reitero en este recinto, aquí vienen psicólogos, profesionales, magíster, abogados, ingenieros, todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, como planeación, ingenieros, arquitectos, de todo, trabajadores sociales, y aquí ninguno de los que acabo de nombrar. ¿Qué necesitamos? Una ilustración, como lo dije desde el primer día, que sea algo que dinámico y didáctico. Si nosotros tenemos una duda, la aclaramos. Respetuosamente, ustedes están haciendo una labor bien hecha, muy bien sustentada por cada uno de ustedes, ¿cierto? Estamos presentando las observaciones, pero quien aprueba respetuosamente somos nosotros, y como tal eso nos da digamos la necesidad de indagar, y pedimos excusas porque no va a ser de pronto la primera pregunta que al parecer esté fuera de contexto. Claro, vuelvo y digo, pero aquí venimos a indagar este tema, y así como ustedes también se han gastado un tiempo para presentar este proyecto, nosotros nos tenemos que tomar este tiempo acá dentro del recinto y fuera del recinto, estudiando cada proyecto de acuerdo de manera minuciosa. Esa es como mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal Jorge. Tiene la palabra ya perdón, que va a intervenir nuevamente el concejal Camacho para que hagan presidente. Una ronda de inquietudes. Es una pequeña inquietud, y yo creería, presidente, que aquí es necesario que estuviera la doctora Carolina, porque independientemente ellas tienen unas funciones muy transversales al funcionamiento que tiene la directora Carolina. Entonces yo creería, presidente, que ellas en su contrato, en lo que ellas deben de hacer, es muy diferente a lo que realmente le pertenece a la administración municipal, en tomar, digamos, alternativas o algo de lo que tenga que ver de los planteamientos o proposiciones que se están presentando referente a los cambios. Sí, la administración va a realizarlos, porque no creería que, o si peco por inocente, de que ellas tengan la potestad de hacer esos respectivos cambios o algo por el estilo, presidente. Sí es necesario que la doctora Carolina Gracias, concejal. Sí, y la inquietud me queda también a mí. Señora secretaria, ¿se invitó a la doctora Carolina? Sí, qué pena, Perdón, sí, entonces sí fue invitada. Entonces, para que quede en el acta de que fue invitada, pero no se hizo presente a la reunión. Es que hay situaciones, pues, que uno dice debía de... Le pido un minuto, por favor, interpelación, porque la doctora Carolina se encuentra en capacitación como jurado de votación, hecho que es absolutamente indelegable para ella, y pues ante esa situación... Bueno, sí, sí tiene toda la razón, pero entonces realmente yo entiendo que hay situaciones de las inquietudes que tenemos, pues que son más de ella que de ustedes. Entonces, esto hace que la reunión pues no sea viable en el momento. Concejal Camacho tiene... Yo creería, presidente, que si no hay la presencia, igualmente necesitamos a ella para el tema de la aprobación de estas proposiciones, porque pues realmente son presentadas especialmente y también a los cambios que pudiesen hacer la parte administrativa. Ellas nos brindan un informe de cada uno de los diagnósticos que presentaron en cada uno de los diferentes años donde pudieron actuar y ejercieron su función como tal, de acuerdo al contrato que ellas establecieron. Pero aquí necesitamos perdón la palabra que voy a decir, la voz y voto de la directora como tal. Entonces sí, honorable concejal, yo creería que pues no es pertinente a su consideración lo que pudiese realizar más adelante con respecto a esta sesión. Pues a las dos invitadas decirles, no sé si tienen algo que agregar, o decir, si no está la secretaria, pues suspendemos la reunión y la programamos nuevamente.
¿Qué opinan ustedes o tienen algo que agregar al resto del documento? Bueno, mientras tanto, concejal Camacho, ¿qué tiene que agregar? Presidente, para agregarle, ellas ya escucharon las respectivas proposiciones que se van a presentar. Entonces, para que ellas hagan su respectivo estudio, su análisis, lo que tengan que quitar, agregar o algo, si hay que hacerlo, ¿sí? Con eso ya la próxima reunión que se va a tener sea un avance más y pues obvio la directora estará escuchando esta sesión y también tendrá su enfoque en lo que posiblemente se pudiese restablecer en cuanto al proyecto de acuerdo o ordenar o agregar o quitar, si así se pudiese saber, pero sí es necesario, presidente, que se tome otra medida porque pues si no está ella, realmente lo que estamos haciendo hoy es como una intercomunicación de ciertas cosas que se pueden estar presentando en el proyecto de acuerdo y no vamos a darle ninguna finalidad de lo que realmente se quiere. Bueno, muy bien, concejal. Entonces también pues igual tengo unas consideraciones, se las vamos a reunir todas para que ella las conteste en su momento. En cuanto a la forma del proyecto de acuerdo, sé que otra que tengo, que la voy a leer de todos modos, es la presentación del proyecto. Tiene una forma de presentar un proyecto cada secretaría, pero esta que debe destacarse un poco más, pues es la desarrollo social, no cumple con la forma de presentarlo. Dice, de igual manera solicito ese informe de la corporación por qué los documentos adjuntos no cumplen con los formatos aprobados en el sistema de gestión de calidad y CONTEC, especialmente en la parte inferior al que termina el documento, donde se evidencia quién proyecta, quién revisa. Igualmente en la parte superior derecha no se evidencia el código de versión y de paginación. Entonces todo eso, pues los documentos llegan, que eso no les corresponde a ustedes, esto lo hacemos llegar a ella para que usted únicamente hizo el estudio realmente y de pronto pedirnos disculpas si en algo nos hemos avanzado más de lo que nos compete. Entonces viendo que no hay una respuesta porque no es la que corresponde, entonces seguimos. Concejal, pido el uso de la palabra solamente para decirle pues que teniendo en consideración a que el honorable concejal Juan Gabriel hizo sus observaciones, si pudiéramos tener acceso a ellas para poder, como él mismo lo dijo, pues hacer los ajustes que haya que hacer y pues avanzar. Secretaria. De igual manera, todos estos documentos se encuentran en la página del Consejo, entonces también los pueden ahí, pero si ustedes quieren, ahorita les envío copia. Secretaria, pero es que también tenemos, casi todos tenemos, o sea, los 4 proyectos van a tener consideraciones del ponente. Entonces toca una recopilación de todos los 4 proyectos, porque algunos se cruzan porque tenemos la misma... mirando pues hay las mismas equivocaciones, entonces se cruzan. De pronto mirar, no sé si posteriormente o les enviamos, secretaria, con tiempo las mismas inquietudes. Sí, yo creería que es mejor, con eso ellas van porque van apropiando es por el tipo de población. Entonces vamos a hacer lo siguiente, honorables concejales y a las doctoras contratistas, les vamos a mandar un documento con todas las consideraciones de los concejales de los 4 proyectos de acuerdo, que algunos se cruzan, son iguales, entonces porque todos van a repetirse en alguna de las partes. Sí, presidente. Pero como que avancen y mandamos los otros también de... ¿Cómo? Bueno, perfecto, sí, secretaria, tiene razón. Entonces me va a enviar únicamente el paquete de
de primera infancia de niños y niñas. Entonces, continuemos con el orden del día para darle terminación a la sesión de comisión. Cuarto, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia, señora secretaria? No, señor. Siguiente punto. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, ¿alguna proposición de asuntos varios? Siguiente punto. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Sometemos a consideración el acta según audio. Sigue en consideración. Se aprueba el acta del día de hoy. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Positivo para el acta, señora secretaria, de acuerdo al audio presentado. Sí, señor. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Positivo, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos, aprobada el acta de la fecha según audio. Siguiente punto. Agotado el orden del día. Entonces damos por terminada esta sesión de comisión, siendo las 4:07 de la tarde. Muchas gracias. Ya pueden dialogar, ya está desconectada el video.